Y yo le decía recién que aquellos que de alguna manera analizamos la realidad judía estamos preocupados y tenemos buenos motivos, me parece. Decía que el siglo XX estuvo marcado para el pueblo judío por dos grandes hechos. La tragedia de la Shoah, que ha dejado una huella obviamente eterna, pero aún muy presente, y las reacciones que la misma trajo, y la recreación del Estado de Israel unos años después, y después justamente de 2000 años, con lo que era esa búsqueda de un judío nuevo y de la normalidad judía. Y este siglo XXI, claro, nos trae un mundo de incertidumbre, de extremos y de realidades muy complejas y de transformaciones que a algunos nos preocupan. Mire, este hombre con el cual vamos a dialogar es el más importante demógrafo del pueblo judío. Hombre que nació en Trieste, en Italia, justamente durante esa época nefasta de la Shoah, y que luego llegó a Israel y, como le digo, se transformó en el demógrafo más importante. Lo tuvimos con nosotros hace unos meses y ya nos daba algunas claves de lo que son estas transformaciones demográficas que hacen a la identidad judía del Estado de Israel y también algunas que tienen que ver con lo que nos acontece fuera de Israel. Me refiero al profesor Sergio de la Pérgola, a quien tengo el privilegio y placer de saludar. Profesor de la Pérgola, ¿cómo le va? Gmar Hatimatova. Gmar Hatima Tova, buenos días a todos. Profesor, como dije, aquellos que todavía nos interesa, y ojalá seamos muchos, miramos con cierta preocupación lo que está aconteciendo en Israel en particular, hoy con extremos que no conocíamos, con una confrontación interna que no conocíamos, y donde, por ejemplo, usted ya nos decía que esto tiene mucho que ver con la demografía, que en el año 2050 vamos a tener en Israel un 24% de la población que será ortodoxa, ultra ortodoxa, recordando que la creación del Estado en 1948 era un grupo absolutamente minoritario y que inclusive, digo yo, gran parte de la ortodoxia veía en el Estado de Israel una creación política que no tanto querían. Pero esto es lo que está pasando hoy. Preguntas. ¿Cómo ve usted esta realidad hoy de la demografía y por otro lado de la identidad judía de Israel en estos momentos? Bueno, la demografía es, por cierto, un factor importante de transformación en la sociedad israelí, en toda sociedad. Es un poco como un factor que existe y que no se puede olvidar y que tiene un papel estratégico que no es inferior al papel de la economía y también de la seguridad, si queremos. Aunque se habla mucho más de economía, de seguridad, de guerras y de eh, desempleo y de otros factores políticos, y la demografía es un factor un poco recóndito en el discurso público, pero la acumulación de las variables y de los recursos demográficos es muy importante y a largo plazo se ven los resultados. Va particularmente claro que la sociedad israelí es una composición muy heterogénea y siempre se basó sobre divisiones internas, incluyendo entre religión y falta de religión, incluyendo entre judíos procedientes de continentes y de culturas diferentes,
y por cierto entre judíos y árabes en el marco de un conflicto que no está solucionado. Pero hoy aparentemente el discurso que incluye, por mala suerte, una muy fuerte polarización entre los extremos, nos conduce a una reflexión nueva sobre el papel de la demografía. Pero yo creo que sea importante hacer todavía una distinción entre la demografía y los grupos demográficos que existen en la sociedad israelí y la política, porque la pertenencia de personas a tal o tal otro grupo y también desde el punto de vista de los orígenes y de sus ideologías y de su religiosidad, si así se puede decir, no es todavía todo. El que es, yo creo, más importante es la política. La dirección política de un país son las decisiones sobre el tipo de régimen y de constitución y de consenso público sobre o acerca de determinados valores. Y esto es, yo creo, el problema principal de Israel en estos días, bastante dramáticos, porque si falta un consenso sobre el percurso principal, la entidad, la raison d'être del Estado de Israel, eso es un problema muy profundo y más profundo que la demografía. La demografía puede nos conducir a tal u otro resultado, pero en un marco de consenso y de unión es una cosa, en un marco de total separación entre las fuerzas es una cosa muy diferente. Entonces, vale la pena siempre de ver los resultados, sea de análisis, sea de proyecciones, pero nunca olvidando que el factor crítico, el más crítico de todos, es la dirección política de un país. En este momento esa es la gran batalla, el gran problema de esta sociedad. Lo vemos en las calles, en las plazas, en la prensa, en el discurso, a todos los niveles posibles. Yo creo poder decir que en mi presencia en Israel, yo no soy nacido en este maravilloso país, pero vivo aquí después de 57 años. Nunca ve cosas similares al que se ven en estos días, el nivel de tensión, de hostilidad y también de odio entre las partes diferentes. Esta es una causa de una muy profunda preocupación. Profesor de la Pérgola, yo leía ayer con justamente también mucha preocupación que un 40% de los israelíes consideran la posibilidad hoy de dejar Israel por esta tensión que usted menciona, por esta fricción, por este intento de algún grupo de imponer una determinada mirada sobre el sentido, usted dijo, del Estado de Israel. ¿Esto es así? Bueno, no soy seguro qué valor darle a estos 40%. Yo preferisco mucha prudencia en dos sentidos. En primer lugar, entender la significación de estos porcentajes. Segundo, siempre considerando que en la investigación social es importante hacer un discurso comparativo. La cuestión sería cuántos argentinos o cuántos suizos o cuántos italianos o rusos piensan en su cabeza esta posibilidad de dejar su país. Eso es un discurso que no tiene una realidad muy profunda todavía, ¿verdad? Que, por cierto, una parte de los que hablan de esto o piensan podrían, según determinadas circunstancias, tomar la decisión práctica de hacerlo. Y esa sería una desviación, una transformación muy radical en frente de la historia de las migraciones israelianas, porque el Estado de Israel, porque contrario a el que se piensa en general, el factor de la emigración de Israel es muy bajo, fue históricamente muy bajo,
también, verdad que hay años, en los años 80 y antes en los años 50, que estaba momentos o años de más fuerte inmigración, pero en los últimos años, si hablamos de la segunda mitad de los años 2010, 2015, incluyendo la pandemia de corona, el nivel de inmigración desde Israel acabó el mínimo histórico, computando el número de salidas en frente del tamaño de la población, sobre todo de la población judía en este país. Porque la verdad es que vemos estudiando los datos y los hechos que hay una muy fuerte correspondencia entre el nivel de desarrollo socioeconómico del país y la propensidad de dejar. En estos últimos años, la verdad es que la economía, más o menos en Israel, se desarrolló muy bien, fue muy mejor que la economía en muchos países occidentales, incluyendo Europa Occidental. Por cierto, no estoy hablando aquí de las circunstancias de países de Europa, de América Latina, que a veces incluyen una menor estabilidad. Pero dos cosas, la inflación, el cambio de los precios y el desempleo fueron muy bajos en Israel, mejores que países como la Francia o también los Estados Unidos o la Alemania. Y estos son factores de estabilidad. Y claro que la aventura de buscar empleo o una vida diferente en otro país es siempre posible, pero los que tienen un empleo y una base económica bastante estable, si no perfecta, si no ideal, pero todavía existente, piensan 2 o 3 veces antes de cambiar. El problema en este momento es si estamos vamos hacia un periodo, una fase de falta de estabilidad como consecuencia directa o indirecta de la así llamada reforma judiciaria, en realidad una reforma política, una revolución del sistema, si queremos, que está conducida por el gobierno. Y en este caso se podría verificar un cambio muy radical en la economía, la baja de las inversiones internacionales, la desvaluación de los shekel, que fue hasta hoy una moneda muy fuerte, muy estable, y entonces consecuencias muy graves en el marco del empleo, del satisfecho del costo de la vida en este país, que es muy alto en general. Y entonces el que fue podría ser muy diferente del que será de hoy a unos 2, 3 años si las cosas no se estabilizan. Entonces, lo importante es entender que estos fenómenos tienen una lógica. Esta lógica la entendemos muy bien. No somos profetas, entonces no podemos decir exactamente qué va a pasar el próximo año o en 5 años, pero entendemos muy bien la relación entre causa y efecto. Y yo creo que la responsabilidad del sector político sería de entender esta correlación, entonces de manejar las cosas en manera de evitar los daños que serían posibles en una circunstancia u otra. Profesor de la Pérgola, la historia de la humanidad y de nuestro pueblo está lleno de paradojas. Pensaba en lo que usted decía recién, que Israel fue un polo de atracción para los judíos del mundo y para los israelíes, sobre todo después de la Shoah, en un país que era pobrísimo, no pobre, pobrísimo, y que hoy es uno de los países del mundo que en su economía, justamente como usted dice, le ha dado a la gran mayoría un confort que no se conocía. Y pensaba en estas paradojas porque hoy tal vez Israel es menos atractivo, pero ya no por la economía, sino por las tensiones internas que se están viviendo para muchos judíos y para muchos israelíes que sienten que aunque la economía pueda estar bien, se sienten molestos con la identidad que está tomando el Estado. Digo, en estas paradojas que se dan incluso con la cercanía en su momento de la Shoah y esa tragedia,
y hoy con la distancia de las nuevas generaciones que ya no la vivieron, parecería que termina uniéndose la sociedad israelí frente al enemigo externo. Y recuerdo la famosa frase de Nasser, aquel presidente de Egipto, que decía: déjenlos tranquilos, no los ataquemos, se van a matar entre ellos. Digo, ¿no hay una conciencia de que no solamente el enemigo externo es lo que puede dar ese espíritu común en esta transformación de una sociedad israelí viviendo en esta convulsión interna? No, por cierto, pero hay un punto de ruptura que aparentemente es difícil de entenderlo. Este momento de ruptura, cuando se sabe exactamente que la fuerza de Israel, más que las armas, el aparato militar, es la unión social y la solidaridad en el marco de una sociedad que, vamos a repetir, no es homogénea, pero compartirse varios parámetros, estos parámetros de la solidaridad, de la unión, que se puede decir de manera popular, somos todos judíos. Bueno, y también, entre otros, somos judíos y también tenemos una fuerte relación con la diáspora judía. Entonces existe un pueblo judío que tiene su manifestación principal en el Estado de Israel, pero no excluye la presencia y la colaboración con otros. Bueno, todo este concepto de base se rompió. El momento que, esta es, por cierto, mi manera de ver, hay otras, acepto que no es la única interpretación posible, pero el momento que el primer ministro designado declaró que vamos a cumplir, vamos a formar un gobierno de derecha llena. Eso es una ruptura, no es el concepto que siempre, casi sin excepciones, en los 75 años precedentes fue un concepto de gobiernos de unidad nacional o por lo menos de amplia coalición. Una amplia coalición, una gran coalición no puede incluir todos, por cierto, pero puede incluir representantes de los diferentes sectores políticos. Y hay aquí varios, 3, 4, 5 sectores políticos muy bien delineados, que son, por cierto, la izquierda o el centro izquierda de inspiración socialista o socialdemocrática, el centro liberal, la componente religiosa nacional, la componente jaredí, y hay también la componente árabe, que generalmente no hacía parte del gobierno, pero en un breve periodo reciente sí apoyó la coalición de Lapid y Bennett. Bueno, entonces una composición de un gobierno que incluye una variedad de posiciones, acercando entonces de buscar una manera tal u otra imperfecta, pero existente de compromiso. Hoy la línea, por la primera vez en mi experiencia personal, es diferente. Es la exclusión total de una mitad del pueblo y la inclusión de una mitad. Entonces esta mitad tiene, por cierto, un programa muy consolidado, muy extremo, muy claro. No creo que sea posible actuarlo completamente porque se habla en gran parte de una utopía. Viva la utopía, pero entre la utopía y la realidad hay una gran diferencia. Pero esa es un cambio del concepto de cómo se maneja el Estado de los judíos, y entonces las consecuencias pueden llegar a resultados que es muy difícil preverlos y pueden ser catastróficos si no hay una corrección, un entendimiento que esta línea es muy, muy peligrosa para mantener la cohesión social, cultural e ideal del pueblo judío y de la población israelí en particular. Parecería que los grupos que antes eran marginales hoy han ocupado el centro del poder y que ellos imponen la agenda, siendo que antes eran marginales. Esto por intereses políticos, como usted ha dicho. Ahora, esto parece que, y pregunto, ¿es una característica de algo que pasa solo en Israel o que es una fenomenología más amplia y a nivel global?
No, no hay duda, no hay duda que estamos observando una fenomenología casi universal en varios países europeos, como Hungría, como también en Italia, pero también las últimas elecciones en Suecia y en países tradicionalmente socialistas. Y también, sobre todo en los Estados Unidos. El que pasa en la política americana también es un ejemplo de una ruptura. Esta ruptura incluye pero dos elementos. Uno es el elemento programático político ideal, y aquí yo volveo a repetir, hay en teoría legítimas diferencias de opiniones sobre el mundo ideal, pero la capacidad del dirigente o del gobierno, de la clase dirigente, pero sobre todo del conductor del discurso, sería de compensar y de organizar el discurso en una manera que puede cumplir a diferentes exigencias. En la medida que el conductor hace una línea radicalmente parcial, excluyendo todos los otros, y llegamos a un peligro. No es necesariamente una dictadura, pero la lógica es bastante la misma. Entonces, el caso de la presidencia de Trump es muy interesante y los ejemplos son abundantes. En Israel yo creo que estamos entonces parte, por cierto, no creo hacer ninguna referencia a las repúblicas del continente latinoamericano, pero en Israel eso es un hecho nuevo. Es verdad, necesita siempre ser abiertos a las críticas, a las posibilidades de interpretaciones diferentes. No hay duda que la presidencia del Consejo de Ben Gurión fue una presidencia bastante autoritaria. Él fue, pero, un hombre de grande visión que creó el Estado en una situación de contingencia, de grande falta de estabilidad y de enorme peligro militar, condució el país a grandes pasos adelante y a una concepción del Estado que antecedentemente no existió. Hoy la situación es muy diferente porque el Estado es una realidad establecida, un Estado bastante fuerte, con muchas capacidades económicas, militares, intelectuales, productivas y todas, que pero necesita entonces también una mejor complejidad. El que le falta en Israel, por mala suerte, es la complejidad del sistema constitucional. El que nos apareció atrás, incluyendo mí mismo, una posibilidad, sería decir, haber un país sin constitución, hoy no aparece más como una solución posible. Entonces hay una falta de un espacio de decisiones, de conceptos muy grave, y se llega a una situación bastante cercana a la anarquía y a un conflicto entre los diferentes poderes. Sobre todo, prácticamente el que estamos observando es el esfuerzo del Ejecutivo de anular el judiciario. Esa es la manera de matar la democracia clásica occidental como la conocemos en tantos países. Y por cierto, el judiciario se defiende, hace todos los esfuerzos posibles para mantener sus prerrogativas. Esto es un debate que continúa. Ayer a la Corte Suprema se desarrolló un importante debate, varias semanas atrás un otro, y hay un otro en algunos días después de la fiesta de Sukkot. Hay aquí una discusión que yo creo se puede definir existencial. Estamos dialogando con el profesor Sergio de la Pérgola, el más importante demógrafo del pueblo judío contemporáneo, hombre que ha hecho una tarea enorme, tanto para entender esa demografía y su identidad en Israel, como en general el pueblo judío y el vínculo. Temas múltiples surgen porque, claro, es un momento, como él dice, bisagra. Profesor La Pérgola, en algún momento entre los debates identitarios se daba que Israel era un país donde muchos inmigrantes, sobre todo europeos, como usted y otros, llegaron con una determinada cultura
y que diría respondían a esa visión de Ben Gurión del judío nuevo después de la tragedia de la Shoah, y por otro lado había un grupo de mizrahim, orientales, de los países árabes, que generalmente se sentían muy opacados, desconsiderados en parte, y que era una tensión. Digo, esto parece que hoy todavía permanece, pero lo voy a llevar a otro plano. Digo, hoy Israel se parece más o va más camino a ser una teocracia similar a Irán en este Medio Oriente, digo, donde parecería que siempre decíamos nosotros somos otra cosa, o todavía va al camino de esa democracia, vamos a poner utópica francesa, tampoco Francia pasa por el mejor momento, pero bueno, de esa mirada. ¿En eso estamos? Bueno, una palabra en primer lugar sobre la cuestión de los grupos de procedencia de continentes diferentes, Ashkenazim, Sefardim, Edot Mizrach. Sobre esto, mi posición puede ser que no es la más difundida en el país, pero yo creo que es un problema que no existe, un problema ampliamente solucionado, pero hay que tienen a mantenerlo de manera bastante artificial. En otras palabras, yo creo que cuando consultamos los datos, observamos, por ejemplo, la composición de las élites de una sociedad, las élites económicas, las élites militares, también de la política municipal y también del parlamento, en la Knesset, vemos que hay una conspicua, una fuerte representancia de todos. Las diferencias, aquí esa es mi competencia, la diferencia en el nivel de instrucción muy disminuida. No desapareció totalmente, pero en la segunda generación es muy menor que en la primera generación. Nos necesita ancora una tercera generación para acerrar totalmente estas diferencias. En la demografía, número de hijos, edad al casamiento, no hay más ninguna diferencia. Hay muchísimos casamientos entre niños de un país y de otro. Yo tengo 4 hijos, gracias a Dios, son todos casados con gentes que, por cierto, no son italianos de origen y que incluyen todas las diásporas posibles del mundo. Eso es el proceso fundamental. Y entonces hay una actividad política para construir sobre estas diferencias de poder público, pero sociológicamente yo creo que la tendencia a la fusión de las diásporas es muy predominante. Diferente, pero, es el caso de religión y secularidad. Aquí hay en realidad 2 conceptos muy diferentes y sobre todo yo creo, no solamente yo creo mi intuición, pero un poco más, hay 2 niveles de referencia. El nivel del pueblo, del público, sería, yo creo, instintivamente más inclusivo y más tolerante. El problema serio es la dirigencia. La dirigencia construye las diferencias porque necesitas las diferencias para mantener su parte del poder. Entonces vemos también en la particular situación del sector jaredí, sector más religioso, más aislado y más contrario a la modernidad, que efectivamente produce bastante poco según los instrumentos de la economía contemporánea, produce muchísimo en términos de estudios a largo plazo, toda la vida estudiando, sobre todo los hombres, porque entre paréntesis las mujeres sí trabajan, pero por cierto el nivel de ingreso de una morá, de una enseñante o de una asistente social no es muy fuerte. Los que ganan mejor son los que trabajan en el high-tech, en otras profesiones de este tipo. Aquí falta la presencia masculina y la decisión es sobre todo una decisión de los dirigentes, porque, y también el factor de la falta de servicio militar. El servicio militar en Israel tiene un doble perfil. Uno, por cierto, elemental en la defensa del país, pero el otro es también muy importante, la creación de redes sociales entre los que sirven y que después, a la fin del servicio militar, podrán encontrarse y
crear conjuntamente actividades económicas, promover unos los otros en la vida de sus carreras. Toda esta experiencia le falta a este sector de la población. Entonces, pero muchísimos serían dispuestos a hacerlo, pero no pueden hacerlo porque los rabanim superiores y los jefes políticos no los permiten. La pregunta fundamental entonces es la siguiente: ser muy religioso no es en principio un obstáculo a pertenecer a un Estado moderno que se desarrolla, acaba actividades a alto nivel internacional como Israel lo ha sido hasta hoy. No hay una contradicción en términos, pero el problema es que hay esta dirección, que es una dirección puramente política, y que es una dirección que no mira a largo plazo. A largo plazo, cuando el gran suceso de la población haredí de multiplicarse será demostrado, y como usted lo mencionó, ante un 25% de toda la sociedad israelí sería de individuos cercanos al grupo haredí, con baja frecuencia de participación en la fuerza de trabajo, ninguna instrucción secular como matemática, inglés, historia, una conciencia del hebreo que es muy parcial. Todo esto causa una baja del promedio del nivel socioeconómico del país. El país se acerca a un país del tercer mundo, un país con baja instrucción, con baja capacidad de producción, con baja competición sobre el marco internacional, y un país muy diferente del Israel de hoy. El problema es muy complejo, porque cuando se llega a un Israel de nivel muy inferior, ponemos al nivel de la sanidad pública, al nivel de las universidades, al nivel de las tecnologías y de la industria, la voluntad de los otros de vivir en un tal país disminuye. A este punto, por cierto, la posibilidad de una fuerte emigración de este país sería una posibilidad muy seria. Entonces hay una circularidad, una espiral de estos procesos, y que son muy claros. Yo creo que todos lo entienden, incluyendo los miembros más inteligentes del grupo haredí. Pero la política los limita en sus posibilidades de expresión, de independencia y de subir de este círculo. Y aquí volvemos a la dirección general del país. Si hay un dirigente que sabe conducir el discurso en una dirección de interés general, es una cosa. Sí, pero este dirigente está vinculado por los intereses particulares de estos grupos, el interés del país se hace secundario a los intereses particulares de esta clase dirigente muy limitada y muy particular, y el futuro del país es en peligro. La claridad que tiene el profesor de la Pérgola para ir desgranando cada uno de los ejes de temas complejísimos. Claro, lo respondió de una manera más amplia. Yo fui más simple la pregunta, digo, ¿va Israel a ser una teocracia a ese camino o va a continuar siendo una democracia liberal? Una pregunta que hoy se debate en realidad. ¿Qué diría usted? ¿Es optimista, profesor de la Pérgola, respecto del futuro? Mira, yo soy un hombre optimista, esta es mi natura, y yo espero siempre que la solución sería todavía una solución concordada entre las partes. Mi esperanza, mi decisión fue de dejar la Europa, de llegar en Israel. Tengo, gracias a Dios, 4 hijos y 12 niños, nietos y nietas. Es una merveja, y entonces eso es el futuro de este país. Pero todavía es claro que la preocupación es mucha, necesita, yo creo, también militar, no simplemente describir la cosa. En mi actividad profesional, yo le diré que siempre he sostenido la idea que el profesional, el profesor, el investigador no debe involucrarse
demasiado en la política y dejar eso a otros. Yo creo que hoy ese modelo ideal no es más ideal, no más tan ideal como atrás. Hay una necesidad de una más fuerte involucración en el debate público, porque, como lo habemos discutido aquí, el futuro de este país no está cercano a nuestro corazón. Nos esperamos en un futuro mejor. La última, aunque tendría, para mí es un placer, digo, para la audiencia también, estamos escuchando los grandes temas por uno de los hombres que académicamente más ha investigado y que puede desgranar con esta claridad los grandes dilemas de esta época. Digo, acontecimientos identitarios complejos en Israel que tienen otras variables en la diáspora. En la diáspora, pero también se reflejan los mismos extremos entre voy a decir así, una neoortodoxia que no existía en gran parte y que aparece hoy muy medieval, bastante oscurantista, bastante ignorante, voy a decir yo, no tiene usted que compartir, y luego un nivel de asimilación y de desconocimiento y de apatía con lo judío enorme en términos de grandes masas. Y el vínculo entre Israel y la diáspora también en un momento de crisis. ¿Cómo ve ese destino de el vínculo y de la diáspora judía que parece también caer en modelos similares sin un Estado común? No, mire, yo creo que hoy hay, por cierto, dos grandes centros identitarios judíos. Uno es el Estado de Israel, el otro son los Estados Unidos de América. Son dos conceptos diferentes, complementarios de la realidad judía, y de su colaboración depende fundamentalmente el futuro del pueblo judío. Con todo el respeto por todo el resto del mundo, incluyendo mi país de nacimiento, incluyendo América Latina, que yo conozco muy bien, Europa Occidental y otras realidades importantes, pero todavía estas realidades están hoy, yo creo, muy dependientes de el que se pasa en América y en Israel. Israel y América son los dos grandes exportadores de ideas, pero por mala suerte también de conflictos. Entonces, mucho de él que se ve de hoy en otros países de la diáspora no es que la manifestación, a veces la caricatura de él que se pasa en Israel y en los Estados Unidos, eso es un proceso muy problemático. Sobre todo, esta división israelí hoy la vemos también manifestamente en las comunidades de la diáspora, lo vemos en la prensa judía, lo vemos en el debate comunitario, en las posiciones que toman estos u otros dirigentes, y también la discusión al nivel del público simple, que está muy desconcertado de la problemática israelí. Entonces yo creo que hay a entender, no soy seguro si lo entienden bien, que Israel tiene una muy fuerte responsabilidad en frente de la continuidad del pueblo judío en la diáspora. Por cierto, la idea que toda la diáspora tiene a emigrar a Israel súbitamente es una idea muy teórica, no tiene ninguna conexión con la realidad. Al contrario, una realidad diaspórica fuerte, consciente, diferente, articulada y creadora es una necesidad para el Estado de Israel, es una fuerza. Y sería una gran lástima si esto no existía. Entonces hay aquí también la misma perspectiva. Si no hay certitud hacia el futuro de Israel, hay tampoco certitud hacia el futuro de la diáspora, con la diferencia que, como lo mencionaste, hay en la diáspora una condición de minoría. Entonces es más difícil mantener la cohesión comunitaria, hay una pérdida marginal de asimilación y de falta de interés, sobre todo entre muchos de los más jóvenes que no ven más la necesidad de una agregación comunitaria judía. La gran paradoja es que
el problema del antisemitismo, el antisemitismo que existe, que si se refuerza, crea una tendencia a volver entre muchos hacia el centro comunitario. Los que estaban dispersados y lejanos hoy ven una necesidad de volver a su casa comunitaria. Es una paradoja, pero se puede utilizar esta paradoja por el lado positivo suyo. Pero todo esto es secundario a entender que el motor verdadero de todos estos procesos hoy está en Jerusalén, en Tel Aviv, y necesita entonces una toma de responsabilidad por los que dirigen el país para ver los procesos fuera de una perspectiva de hoy hasta mañana, pero en una perspectiva de los años, las décadas y los siglos próximos. En general no hacemos notas tan largas nunca, pero debo decir que escuchar al profesor de la Pérgola es sintetizar muchos estudios, sintetizar mucha sociología, mucha demografía y mucha comprensión de los dilemas que tenemos. Me quiero quedar entre todo con la esperanza que él planteó de sus 4 hijos, de sus tribus, que tiene 12 nietos, y con esto que decía Ben Gurión, de que en Israel el que no cree en milagros no es realista, y por otro lado con lo que decía en el medioevo Nachmanides, Rambán, que decía, si los judíos cuando le preguntaban ¿creemos en milagros?, dijo, creemos pero no los esperamos, es decir, hay que salir a producir la realidad. Y cuando hay personas como el profesor de la Pérgola y otros que hoy dice hay que involucrarse más activamente, no solo como un académico y un pensador, sino como un activista que alerta y que trata de producir cambios, todavía no está perdida nuestra esperanza, y el pueblo judío, no sé cómo, pero usted lo sabrá también, ha sobrevivido a todas sus crisis, las internas y las externas. Dependerá también de nosotros y del milagro que continuemos viviendo. Profesor de la Pérgola, agradecerle, tal vez dejarle claro que sí una palabra final para que nos deje con esa esperanza a pesar de este momento tan delicado. Muchas gracias y Hag Sameach, Hag Moadim Lesimcha, זמנים וחגים לששון, ושתזכו לשנים רבות, טובות ונעימות. גם לך ולכל מה שקשור אליך. Nos desea obviamente que tengamos una fiesta de Sukkot alegre, y en este símbolo de Sukkot, ojalá en esa casa común podamos encontrar la manera de construir en lo diverso esa paz necesaria para poder proyectar el futuro. Shabbat Shalom, Hag Sameach, y nuevamente el enorme agradecimiento. Shabbat Shalom ve Hag Sameach. Gracias. El profesor Sergio de la Pérgola. Como dije, dedicamos más tiempo del habitual. Seguro que quedaron temas. Ojalá también hayan quedado algunas reflexiones necesarias en épocas tan delicadas desde la identidad judía como la que estamos atravesando.